Hola a todos, ¿qué tal estáis? Perdonad, pero es que aquí tengo unos líos tremendos. Además tengo la casa, vamos a hacer un poco de cotillo así normal y correcto. Tengo la casa con andamios, porque están arreglando la fachada, tal, no sé qué. Encima la calle también, por otro lado. Y de 8 de la mañana, yo trabajo mucho online, a 6 de la tarde, están con las trabajadoras y esto es un martirio, una tortura china. Entonces, bueno, en eso estamos. Bien, pues hoy vamos a tratar varias cosas. Y vamos a empezar con temas europeos, luego vamos a ir derivando. Estoy viendo aquí un momento, porque esto se me ha ido a hacer a la porra. Es que se acaba de producir ahora mismo un apagón del ordenador que tengo enfrente y que no veis, que no sé la razón por la que esto se ha apagado, pero bueno. Bueno, ahora lo iré mirando. La cuestión es, lo iremos viendo, bueno, una cosa que lleva muchos meses, aunque de vez en cuando se sobresale y se la ley y tal, que es la deriva que está tomando la guerra en Ucrania, que a veces más peligrosa, y no somos conscientes de ello. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar con la parte cómica. Y si hablamos de la parte cómica, aparte de Trump, que eso ya, en fin, estamos ya hablando de niveles de Oscar a la estupidez y a la actuación circense de mala calidad. No, pero si quitamos eso, el continente por excelencia de los patosos y de los inútiles y de los que han convertido la política en mero espectáculo, pues ¿cuál va a ser? Europa. Y ahí tenemos a Macron. Macron el otro día hace unos días, estuvo apoyando al candidato armenio de la Unión Europea y de Estados Unidos, Nikol Pashinyan, que se le ha ganado, como era de esperar, con un voto por correo, como siempre, un tanto sospechoso, porque no olvidemos que en el caso de Armenia, la mayor parte de los armenios viven fuera de Armenia, pero de lejos, con lo cual el voto por correo es muy importante. Bueno, como siempre, o casi siempre ha ganado el candidato de la Unión Europea y entonces antes Macron ha estado allí con él y tal y estas cosas. Y entonces nos ha mandado un vídeo estupendo, ahí lo tenemos, Macron cantando. Ya no se me encarcela por seguir. Bueno, habéis visto, ya estaba aquí cantando y tal. Cantando la famosa La Bohemia. Hay que decir que como político Macron tiene un futuro dentro por lo menos de la política francesa. Luego ya sabemos lo de las puertas correderas y le nombran, pues yo qué sé, presidente del Fondo Monetario Internacional o lo que sea. Bueno, no. Pero dentro de la política francesa no se puede tener peor perspectiva y ha demostrado que a la hora de ganarse la vida como cantante es aún peor. Canta de pena, es decir, como se ha visto, no tiene, le da absolutamente igual hacer el ridículo. Y es importante notar que el señor que estaba a la batería es el primer ministro de Armenia. O sea, a ver, como podéis observar, aquí claramente hay indicios, sospechas, presunciones de que estos estaban un poco bebidos.
Pero bueno, y sobre todo lo que es inenarrable es el señor que está de pie allí con la cara así, diciendo, madre mía, ¿pero esto qué es? ¡Qué espectáculo, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Me tapo la cara para que no me reconozcan. Bueno, pues estos son nuestros políticos, ¿no? Esto lo hace muy bien, el ridículo, pero lo que es gobernar de una manera, no viene, no vamos a pedir que gobiernen bien, que tampoco vamos a pasarnos, de manera medio decente, medio satisfactoria, un poquito hacer cositas, esto no. Porque como solo saben meterse el dinero en el bolsillo, básicamente, y están al servicio de Washington y de Bruselas, pues es lo que tenemos. Pero bueno, quería empezar con algo distendido, ¿no? Que luego nos vamos a poner más serios. Algo distendido como Macron haciendo el ridículo. Yo sé que Macron haciendo el ridículo ya no es una novedad, porque es lo habitual, pero estas imágenes de Macron cantando son, yo creo que, invaluables. Y decir, es una cosa que pasará a la historia de la estupidez, del ridículo, del bochorno, pero a nuestros políticos les da igual. Oye, con tal de hacer cualquier cosa que mande el objetivo de la opinión publicada hacia estas actividades, ¿no? Y no se centre en lo que realmente importa, que es el gobierno, la gobernanza que tienen en sus propios países, que es lamentable. No olvidemos que Macron, el Nobel, por aquí, Macron se merece el Nobel de Química, ya que coge la música y la convierte en mierda. Ay, muy bueno. Esto lo dice Elizabeth Quiroz M2B. Bueno, me lo apunto. Pues sí, es decir, estos son nuestros políticos. A esto se dedican, el tiempo libre. Bueno, en fin, es que me dan las risas. Porque, bueno, pues esto, está Macron con estas cosas, ¿no? Y luego tenemos a todos los líderes, especialmente los de los grandes países como Francia con Macron, como Steinmeier en el Reino Unido y como Merz en Alemania, que tienen ahora mismo las encuestas por los suelos, que yo creo que el que más llega a tener en cuanto a opiniones favorables a su gestión es al 20%. Y en el caso de Alemania, los que superan, es decir, los que están en contra de la gestión de Merz superan el 70%. Una cosa así. O sea, por los suelos no, en las cavernas. Bueno, pues sí, se dedican a esto. Bueno, es lo que hay. Les pagamos para que canten. Qué bien. Bueno, y ya después de este toque humorístico, así para distendir un poco la sesión, vamos a meternos más en Honduras. En Honduras, ahí. A mí, mira, me pone aquí, Santiago es un crack. Me pone aquí lo populares que son. Bueno, Pontevedra con el 23% de aprobación. ¡Qué barbaridad! Está que se sale. 18, 19 y Merz, que no lo veo porque justo tengo el letrero en vivo, pero ahí, espérate, a ver si haciendo, no, pues no, ni agrandando ni achicando. Merz peor, porque van, debe ser pues eso. Estos líderes que están más cuestionados en sus propios países, pero bueno, se dedican a hacer estas tonterías. Bien, pues vamos a pasar ya a otras cosas de Europa. Algunas también son bastante ridículas. Vamos a ver ahora el siguiente vídeo, que creo que es el de la señora Caja Calas. Ahí lo tenemos. We will also discuss the Shadow Fleet. Our Operation Irini has changed the rules of engagement and has now started to board the ships as well. Also the idea is to change the best practices, what different countries are doing with those ships, because it's really posing a danger. And of course also the idea is to curb Russia from the funding of this war. La señora Calas, ¿cómo no? ¿Qué haríamos sin la señora Calas y su estupidez permanente y su rusofobia patológica? Pues bueno, la señora Calas diciendo, no, hay que ir a por la flota en la sombra, ¿no?, de los rusos. Y por lo tanto hay que acabar con ellos, hay que enfrentarnos. Es decir, a ver si hay suerte y provocamos un incidente atacando la flota rusa de tal manera que estalle una guerra europea a gran escala, ¿no? Ya no solo centrada en Ucrania, sino venga, a toda Europa, a lo grande. Esta gente es la que nos está llevando directamente a una guerra europea, pero una guerra europea, les digo, a gran escala, en esta guerra mundial en la que estamos unidos,
el Frente Europeo, como yo le llamo, pero que no es algo para dentro de 20 años. No, no, ni siquiera para cuando el canciller Merz o Macron y compañía dicen, no, para el 2029, 2030, que está a la vuelta de la esquina, en cualquier caso, pero bueno, no, no, es que hay temores más que fundados de que esta gente, en su despropósito, nos puede llevar a esa guerra con los rusos este mismo verano. En fin, hay que tomárselo más en serio porque las cosas están cada vez peor. Pues bien, vista a la señora Kallas aquí, como siempre, abanderada de la rusofobia y atacando a los rusos, como sea, en cualquier situación y circunstancia, vamos a el siguiente vídeo. ¿Qué vídeo? Sí, porque es que estoy aquí, algo le ha pasado al cacharro este. Aquí este señor, que no estoy viendo la chuleta que tengo yo en el ordenador. Porque, a ver, mientras tanto, bueno, este señor es un ¿cuál es el nombre? Es un juez del Tribunal Internacional de Justicia, parece que es. No, el Tribunal Internacional de. Ay, lo diré ahora. El que enjuicia crímenes como, por ejemplo, crímenes de guerra y cosas de estas, y que tiene a Putin y a Netanyahu sometidos a su veredicto, ¿no? Bueno, pues este señor, que es un juez, ya sabéis, lo de eso, el fiscal de la CPI, el mismo que emitió órdenes de arresto contra Putin y Netanyahu, suspendido por acoso sexual. Eso es lo que iba a contar. Este tipo, viva el Poder Judicial y viva la división de poderes, al final todos son más de lo mismo, todos son o forman parte de la clase Einstein. Este señor alemán, fiscal, bueno, pues ha tenido que ser suspendido por acoso sexual y por lo que se ha podido leer, no estamos ni siquiera hablando de algo, digamos, de pequeña envergadura, sino cosas bastante duras, ¿no? Con su secretaria, la que obligaba a mantener relaciones sexuales con él. En todo tipo de situaciones y circunstancias. Bueno, pues esta es la clase política, ¿no? Que pasamos de los políticos a los jueces, son prácticamente todos la misma M, y en este caso un juez alemán, pero dentro de las instituciones europeas. Y pasamos ahora al siguiente. Al siguiente. Die Diskussion, wie weit man Russen den esta señora es importante. Zudem haben wir ja die Diskussion, wie weit man Russen den Zugang zu Europa als Touristen noch gestattet. Also meine Meinung ist, dass wir da ganz klar sein müssen und zu sagen, es ist ein Privileg, nach Europa einzureisen und keine Selbstverständlichkeit. Wir sollten da deutlich härter vorgehen. Esta es lo que nos cuenta, es decir, no, esto de que los rusos ingresen aquí ni como turistas. Es decir, no. Entrar en Europa es un privilegio. Aquí es que se les ve, o sea, les sale de los poros. Aquí se les ve el supremacismo y el clasismo de los dirigentes europeos. Es que es un privilegio. Oiga, no sé, esto de que entrar en Europa es un privilegio. En fin, entrar en Europa, pues como todos los países, continentes, etcétera, bueno, pues es una cuestión de visados, legal, acuerdos internacionales, legalidad varia, pero no un privilegio. Claro, porque esta es de la cuerda de Borrell, de la que piensa que Europa es ese jardín maravilloso y el resto del mundo pues es un asco. Es decir, entonces hay que salvaguardar ese jardín maravilloso encabezado por las élites europeas de los salvajes y bárbaros que quieren asaltar Europa, que son el resto de la humanidad. Bueno, pues claro, es que les sale. Quiero decir, es una cosa innata que ya este supremacismo blanco europeo y clasismo rancio es que no pueden con él. Lo tienen que soltar. Bueno, pues ya veis, más ataques hacia Rusia, vamos a prohibirles que entren, incluso como turistas, como lo que sea, ¿qué más da? Bueno, pues en esa seguimos. Vamos al siguiente, ya veréis, esta señora era una diputada alemana, Agnes no sé qué, tiene un nombre muy largo. Lo que pasa es que no puedo consultar aquí porque no sé qué le pasa ahora mismo, se me ha fundido
la pantalla del ordenador. Quiero decir que no sé cómo hacerla funcionar y me voy a poner aquí ahora a hacer cosas raras. Pero esto estoy viendo a ver si esto se toma de alguna manera. Bien, esto que tenemos aquí es el arsenal nuclear, gracias a Santiago, que yo sin él, el arsenal nuclear de Francia. Y aquí la noticia importante, además viene avalada por el SIPRI. El SIPRI es una organización de organizaciones de temas de, digamos, de armamento nuclear y, bueno, de las más importantes y de las más serias, es decir, de las menos propagandísticas. Es una organización sueca. Y aquí lo que nos dice es, a la chita callando, que los franceses, en su locura, han aumentado desde 2025 a 2026 su arsenal de 200 ojivas, cabezas nucleares, a 370 en poco más de un año y medio, si se quiere. Ojo, que los franceses se están tomando en serio la gran Europa. Esto lo quería poner justamente porque aquí lo que se ve es hasta qué punto estos chiflados se han creído su propia propaganda, su propio discurso de rusofobia y de que hay que ir a la guerra contra Europa, contra Rusia. Y fijaros que lo están llevando a cabo. Esto no lo han sacado, pero este incremento de cabezas nucleares en un tiempo muy corto significa que Francia se está preparando para una disuasión, entre comillas, nuclear contra Rusia. Como Rusia tiene muchas más cabezas, pues tiene que ir aumentando su capacidad nuclear. Esto es un disparate. Es decir, ¿realmente Francia piensa utilizar su armamento nuclear para enfrentarse a una Rusia que barrería del mapa a Francia en 2 patadas? Porque tiene, tanto en calidad como en cantidad, armamento nuclear muchísimo mejor que el francés, que solo dispone de 4 submarinos nucleares, de los cuales nunca los 4 están operativos. Vamos, si están operativos 2, es casi un milagro. Bueno, pues entonces, voy a ver que estos calores ya en Madrid empiezan a notarse. Pues bien, estos señores, pero bueno, que están chiflados. En fin, vamos a ver esto. Ahora hablamos de la guerra de drones. Vamos a ver un dron derribando otro dron. Que es lo que vamos a ver aquí, que es una imagen muy impactante, nunca mejor dicho. Un interceptor de FPV alcanza un avión no tripulado Mini-SARC de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un segundo interceptor realiza un control objetivo de la destrucción del objetivo. Es decir, evidentemente, ahora vamos a ver que ¡pum! Un dron FPV de corto alcance, ahí le pega a este que es de mayor alcance y como lo graba desde arriba, pues otro dron. Esto es muy importante porque lo que ya estamos viendo, fijaros el avance de la guerra de drones, es que los drones ya son la principal herramienta para cazar a otros drones. Es decir, que primero se buscaban todo tipo de formas para detener a estos drones de ataque, tanto de corto como de medio como de largo alcance, y ya directamente ante el fracaso de muchos sistemas tradicionales, misiles y tal, o sistemas antiaéreos de munición tradicional, bueno, pues al final la guerra de drones se combate mejor con drones, con más drones. Es decir, los ataques con drones suicidas, pues los destrozas con otro dron suicida. Esto como ejemplo de que lo que estamos es, y ahora lo hablaremos más detenidamente, en una fase nueva en la guerra en Ucrania. Lo que podríamos llamar una fase dirigida o protagonizada por los drones. Atentos a esto. Atentos. Que ahora se va a ver por ahí. ¡Bum! Hay que tener mucha sangre fría. Ahí se va a caer un cacho. Hay que tener mucha sangre fría para estar viendo que te viene un dron y filmarlo. Y estar con el móvil ahí, dale que te pego. O calculas muy bien que va a ir a los pisos de arriba, pero hay que tener, mirad. Este es un Geranium 2 y hay que tener mucha sangre fría. Yo cuando vi esto se me pusieron los pocos pelos que me quedan de punta. Bueno, pues esto ya, o sea, ver geranios,
de este tipo volando por el territorio ucraniano ya es habitual. O sea, ya la gente lo ve como algo, bueno, pues mira, un dron, un geranio y tal, que está por ahí buscando un objetivo, lo que sea. Esto ya se ha convertido en algo normal. O sea, aquí lo veis. Es decir, y lo que estamos viendo, también lo quería poner esto porque para que vean cómo está la guerra de drones, lo que estamos viendo además es algo que los rusos han insistido mucho últimamente y que han criticado mucho, y es que la guerra de Ucrania se está sosteniendo, y luego iremos al final a hablar de ello, fundamentalmente por los drones europeos, es decir, por la fabricación de drones y componentes de drones europeos que están haciendo que Ucrania pueda subsistir, porque desde el punto de vista de los efectivos, de los hombres en el frente y en la retaguardia cada vez tienen menos. Y ya digo, estamos en una etapa de drones, de guerra de drones y de guerra de drones logística. Luego entraremos en ello. Pues bien, como aquí lo habéis visto, aquí igual, impactos de drones, es constante. Lo que estamos viendo es fundamentalmente en Crimea, no solo. Crimea está siendo ahora mismo golpeada por estos drones de medio alcance, digamos, de unos 150 kilómetros y tal, como, con forma así un poco de avioncillo, bueno, pues que están atacando las rutas de suministro logísticas que enlazan Crimea con Rusia, a través de Zaporilla y posteriormente de Donetsk hasta la antigua frontera entre Rusia y Ucrania. Esto cada vez está siendo más, pues eso, más duro. Aquí, si os fijáis en el mapilla este que tenemos aquí, ahí, gracias, Santiago, en el mapilla este, esto serían las líneas de drones, las líneas logísticas que, por ejemplo, los rusos están atacando ahora especialmente. Y tenemos tres fundamentales. Una al norte, que une Sumy, la ciudad de Sumy, con Kharkov. Esta es una línea de suministro muy importante y está siendo atacada por los rusos, como vemos ahí. Luego está otra que hemos visto, que es la línea, aquí lo tenemos, las tres, perfecto, nos lo muestra Santiago. Aquí la línea que va de Sumy a Kharkov está siendo machacada por los rusos. Aquí vemos un poco más abajo la línea que une la zona del frente con Pavlograd. Pavlograd es el centro de distribución que lleva todo lo que viene desde Dnipro, va hacia Pavlograd y de Pavlograd, pum, a la línea del frente. Bueno, pues esto está siendo atacado con mucha contundencia por parte de los rusos y finalmente aquí veis otra línea logística que está en la zona del Dnieper, más o menos, desde Kibbutz Rock hasta, esto es la zona de donde está la presa de, bueno, donde está la central nuclear de Zaporilla y tal. Bueno, pues esto también es otra línea logística que están atacando porque hay especulaciones sobre que los ucranianos podrían hacer algún tipo de acción en torno a Nerdogar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues están atacando estas líneas logísticas y luego lo que bien señala aquí en verde Santiago, esto está sufriendo mucho la península de Crimea porque esta carretera, también hay línea férrea, es fundamental para ir, eso es, fundamental para ir los suministros para que vengan desde Rusia. Y lo que estamos viendo es que estos drones de ataque ucranianos están golpeando durísimamente esta carretera y sobre todo a los camiones de todo tipo, camiones cisterna, etcétera, que ha llevado a que ya en Crimea, las autoridades de Crimea hayan empezado a hacer racionamientos los combustibles debido a estos ataques de drones ucranianos. Lo digo para que veáis que efectivamente Ucrania, gracias a los drones, está pudiendo, digamos, mantener el tipo. Incluso en algunas zonas, de manera local, haciendo daño a los rusos, como pasa en todas las guerras. Es decir, la destrucción y la baja no se dan solo en un lado, salvo en casos muy raros, se dan en ambos lados, ¿no? Pero esto es especialmente grave porque aunque pueden mandar cosas por el puente de Kerch y demás, pero de alguna manera Crimea se había recuperado ya después de la ocupación y el referéndum en Crimea,
la operación militar especial que había terminado conectando Crimea, que antes estaba aislada, con aquí me dice el vídeo de hoy en Eureka News, hay que ver Eureka News, por cierto, os lo cuenta y vas a alucinar con Starlink, etcétera. Ya sabéis, hay que seguir Eureka News, Santiago, que va a contar esto en profundidad. Pues bien, lo que decía, la situación de Crimea, yo que he estado en Crimea ya en tiempos de guerra, también estuve antes, cuando era la guerra, cuando formaba parte de Ucrania, bueno, pues la situación había mejorado mucho. Yo cuando estuve fue en el 2024, si mal no recuerdo, en marzo, y la situación, debido justamente a los ataques de drones, se ha deteriorado mucho en Crimea, que en ese momento tenía ya de todo y que ahora está empezando otra vez a tener problemas. Vale, ahora dice Paloma, no, hola Santiago, creo que estaba Ezequiel. No, Ezequiel mañana nos toca con Ezequiel, mano a mano ahí, dale que te pego. Bueno, pues aquí veis la línea verde, que es fundamental, que la están machacando los ucranianos. Y por lo tanto están creándole muchos problemas a este corredor, que es fundamental, que es básico para la logística rusa. Como vemos, como estamos viendo, líneas amarillas, líneas verdes, se están atacando sus logísticas, que es la clave de todo. Si tú no tienes logística, olvídate, ya puedes tener las armas que quieras, los mejores soldados del mundo, que si no están suministrados, pues no sirven para nada. Es la clave de todo, ¿no? La logística. Pues bien, la situación está ahí muy, muy comprometida. Y de hecho esto se ha llevado a especulaciones sobre que los ucranianos están de alguna manera recuperándose y que es verdad que las ganancias rusas en estos meses que llevamos de 2026 no han sido como lo fueron en 2025 y incluso en 2024. Bueno, ahora entraremos en el tema porque si esto obviamente es cierto, no está siendo así, pero es que la guerra de drones se está haciendo cada vez más dura. Aquí tenemos Eureka, geopolítica, aquí lo tenemos. La guerra satelital de Ucrania se calienta. Hay que decir que toda esta guerra de drones, como bien señala Santiago, necesita, para poder ser efectiva, de toda una constelación de satélites, tanto las constelaciones de Starlink para el tema de las comunicaciones, como el GPS, como satélites de observación a tierra. Necesitas un montón de cosas para que esto sea efectivo. Esto no es cuestión de lanzar un dron y ¡pum! A ver qué pasa. No. Hay que designar objetivos. Los objetivos se designan con satélites. Esto solo lo tiene... esta capacidad solo la tiene Estados Unidos. A gran escala, Estados Unidos. Los británicos pueden hacer alguna cosa, los franceses algún satélite, pero no. Ni siquiera los rusos pueden igualar esta capacidad. Los rusos no tienen todavía su Starlink ruso. Los chinos están empezando a lanzar sus primeras decenas de unidades para el Starlink chino. Pero Starlink debe andar ahora mismo por las 9 o 10.000. 9 o 10.000 satélites, con lo cual forma una red, una telaraña en la que se puede comunicar con Internet y se puede utilizar Internet para casi todo, en cualquier parte del mundo. Y no olvidemos, Elon Musk ha potenciado las capacidades de Starlink para los ucranianos y ha vetado, ha cerrado, ha bloqueado Starlink para los rusos. De ahí que esto se esté notando. Y hasta que los rusos no tengan su propio Starlink, su propio sistema de conectividad en red satelital, pues le va a costar las cosas como son. Pues bien, vamos al siguiente foto, vídeo o lo que haya por ahí, que como no tengo el ordenador delante, pues no puedo verlo. No creo que... A ver, pueden derribar algunos. Me preguntan aquí, pueden derribar algunos, pero no. Yo creo que la mayoría de los sistemas que se están pensando para poder derribar estas grandes constelaciones de satélites, que es que no las puedes derribar destruyendo un satélite, eso te sirve para 1, 2, 3, pero estamos hablando de miles, incluso de decenas de miles. Lo que seguramente se está probando e intentando son sistemas para desactivar las comunicaciones entre ellos, de tal manera que sean inservibles.
Es decir, sistemas de guerra electrónica, por llamar, en sentido amplio, de tal manera que afecte a las comunicaciones, porque si tienes que derribar uno a uno, olvídate, es que esto es imposible. Porque además, en cada lanzamiento de SpaceX, que lanza satélites de la red Starlink, suele lanzar unos 60. Ya, bueno, esto es imposible. Aparte, como bien señalan aquí, dejarías esto en la órbita baja llena de escombros, es que sería inviable. O sea, aquello sería un desastre. Ya está bastante lleno de escombros. La basura espacial es uno de los grandes problemas que tenemos en órbita, tanto en órbitas bajas como en órbitas altas, como la órbita geosincrónica, a 36.000 kilómetros de altura, donde están los satélites que pueden, porque a esa altura, los satélites pueden estar siempre apuntando a un mismo sitio de la Tierra. Entonces, para el tema de las comunicaciones son fundamentales. Pero bueno, ya digo, esto ya diría, efectivamente, basura espacial, no, esto lo puedes hacer con uno en concreto, por la razón que sea, y se ha hecho ya, tanto los rusos como los chinos, como los indios, han hecho a todo bombo y platillo, se han cargado algún satélite suyo que ya estaba fuera de servicio como demostración de sus capacidades balísticas a la hora de cargarse satélites. Pero la cosa iría más bien por cortocircuitar, digamos, las conexiones entre las redes de satélites. Y ya sabes, dice aquí en Dominitos, me dice Santiago, mirad mi vídeo y lo explica todo. Rusia está bastante jodida con esto. Pues efectivamente, así es. Esto es un problema grave que no lo van a solucionar en 2 días, lo terminarán solucionando, pero es un problema grave. Bien, pues pasamos a lo siguiente. Mientras yo le pego aquí un trago. Claro, además los satélites de Starlink cuestan muy poco, es decir, son satélites baratos y que puedes estar lanzando como locos. Y no olvidemos que SpaceX es, con diferencia, con el Falcon 9, la empresa, incluso casi el país, que más lanza cohetes en el mundo, pero de largo. Es decir, solo SpaceX, por supuesto, lanza más cohetes que el resto de Estados Unidos, pero lanza más cohetes que China, que es el segundo. SpaceX debe lanzar 160 o así al año, porque son recuperables, y los chinos el año pasado 90 y tantos. Es decir, que todavía los chinos lo van a terminar cogiendo, porque ya están probando cohetes reutilizables. Y cuando ya te lo tengan dominado, van a empezar a fabricarlos como churros y los van a coger. Pero esto todavía falta algo de tiempo. Робочих кадрів, перспектива відкритих кордонів дійсно іноді подекуди виглядає загрозою. A ver, ¿qué me parece aquí el ucraniano? Є дефіцит робочих кадрів, перспектива відкритих кордонів дійсно іноді подекуди виглядає загрозливо з цієї точки зору, пане Руслане. Я не бачу в цьому загрози. Пан міністр закордонних справ вже озвучив, що 8 мільйонів українців залишається зараз за кордоном. І ті, хто хотів, вони виїхали. Є це якась частина ще ухилянтів, які хотіли б теж виїхати. І поки не бачу такої можливості, я не думаю, що їх кількість буде якось значно перевищувати ту цифру українців, яка вже є за кордоном. Тому що, зрозумійте, що в кожної людини є якась мотивація. Є дуже багато людей, дійсно патріоти України. Чи є там за ким дивитися в Україні, за батьками доглядати, чи за дітьми, або там досить багато зв'язків, яких не можна просто таким чином розірвати. Виїде, якщо відкрити кордони, досить невелика частина українців. Пане Руслане, ми буквально нещодавно мали приклад, в масштабах всієї повномасштабної війни минулого року відкрили кордони для юнаків до мобілізаційного віку. І виїхали, дійсно, я не буду зараз цифри називати, але чимала кількість цих юнаків. Хіба це не вказує на те, що досі якась категорія українського суспільства хоче виїхати? Виїхало, наскільки я пам'ятаю, там звучала цифра 400 чи 440 тисяч. Це немало, мені здається. Це немало. І я думаю, що так само може виїхати ще, можливо, 1,5-2 мільйони. Але, знов-таки, в межах України це не катастрофа.
1,5-2 мільйона працездатного населення, враховуючи те, що в нас 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Не пенсіонери, так, дійсно. Виїжджати будуть не пенсіонери, напевно. І те, що, я повторюся, колись проводили цифри, скільки у нас не державних службовців, а скільки реальних бізнесменів, які платять податки і які фактично, на яких тримається бюджет, це 1 мільйон осіб. Yo lo habéis visto. Este es un funcionario especializado en temas de demografía y nos da, ucraniano, esto es la televisión ucraniana, y nos da unos datos que concuerdan con lo que venimos diciendo ahora. Pues, Ucrania está acabada, Ucrania es un estado fallido. A Ucrania se la está utilizando hasta el final para desgastar a los rusos, pero Ucrania cuando termine la guerra, termine como termine, es decir, da igual si los rusos la terminan este año, dentro de 2, de 3, de 4, si la ganan los rusos al final en una confrontación contra los europeos o la pierden, lo que está seguro es que Ucrania es un país inviable. Va a desaparecer del mapa, pero incluso aunque se mantenga como estado pequeño con fronteras, esto tiene población. Lo estamos viendo, nos está dando datos de que salieron, al inicio de la guerra, salieron 8 millones de personas. 8 millones. Más descuéntale todo lo que ya está en manos de los rusos, es decir, toda la parte de Crimea, de Zaporilla, de Gerson, de Donetsk y Donbass. En el caso de Lugansk, el Donbass era una de las zonas más pobladas de Ucrania. Bueno, pues ponle ahí por lo menos otros 5 millones aproximadamente. Luego nos dicen, no, es que salieron, nos contaron, que efectivamente el año pasado hubo una medida para que pudieran salir los menores de 18 años y tal. Claro, ¿por qué? Porque se está barajando desde entonces la posibilidad de que al final los ucranianos no tengan más remedio que bajar la edad de reclutamiento de los 25, no sé si lo bajaron a los 23, ahora mismo no me acuerdo, pero desde luego a los 18. Claro, los chavales que estaban en edad próxima a la edad militar, en el caso de que bajaran la edad de reclutamiento a los 18 años, abrieron las puertas y salieron 400.000 según fuentes ucranianas. 400.000 jóvenes en edad militar, o casi en edad militar. ¡Qué debacle! ¡Qué desastre! Y luego nos está diciendo que, bueno, que si al final vuelven a abrir como parece y tal las puertas para que se vayan, no, si solo se irán, no, el Estado ucraniano no puede aguantar y tal, solo se irán entre 1 millón, 1,5 millones. Es decir, es un desastre demográfico de tal calibre que Ucrania no tiene ningún futuro. Ahí ha dicho, jubilados 10 millones. Es decir, gente que no la puedes, que la tienes que mantener, que no la puedes llevar ni al frente. Es decir, y se está llevando gente de 60 y más al frente, ojo. Bueno, pues de 60 años. Bueno, pues ellos mismos, en sus propios programas ya están hablando de esto. De esto no se habla en Occidente, claro, esto no nos lo cuentan. No hay futuro, ni posibilidad demográfica para Ucrania. Que lo están diciendo ellos mismos. Salió hace ya unas semanas, un mes, más o menos, los propios datos de los ucranianos, no de los rusos ni de los prorrusos, no, de los mismos ucranianos, que aproximadamente en Ucrania ahora hay 23 millones de habitantes. Ucrania a principios de su independencia, es decir, en el 91, o en el 92, cuando se hacen independientes, tenía 53 millones. De 53 hemos pasado a 23. Es una debacle. Debate que empezó hace mucho, no ha empezado con la guerra, ni siquiera en 2014, no. Y cuando ahora con una operación militar especial, no. Es una debacle. Por eso, lo que yo estaba diciendo, lo que está sosteniendo la guerra en Ucrania es la guerra de drones. Y esa guerra de drones, ante la falta de efectivos, solo se puede mantener gracias a la ayuda de Europa, tanto en dinero como en drones y piezas para la construcción de drones. Es que ahora mismo Ucrania, todo el presupuesto ucraniano se lo está pagando fundamentalmente Europa. Ucrania no tiene recursos ya digamos, para poder subsistir como un Estado. Es un Estado
subsidiado en su totalidad por Europa y fundamentalmente por la Unión Europea. Es decir, es un Estado financiado con los impuestos de los españoles, de los británicos, de los alemanes. Estamos financiando una guerra de unos tipos que lo mejor que se puede decir de ellos es que son unos corruptos. Lo peor, unos neonazis. Y ya lo estamos viendo. Cuidado con esto que nos están vendiendo ahora de que los ucranianos, gracias a esta guerra de drones, están recuperando algunas zonas y tal. No, esto no es más que algunos pequeños contraataques de los que siempre ha habido en la guerra, es decir, y que bueno, hace que ralenticen el avance de los rusos, que están teniendo muchos problemas justamente con esta guerra de drones que impide que ambas partes puedan moverse. Pero vamos a fijaros lo que dice alguien tan poco sospechoso como el exministro Kuleba. Fijaros lo que dice. Перспектива відкритих кордонів дійсно іноді. Bueno, esto lo de la... el ministro Kuleba... який сидить і заважає людям радіти. Але, по-перше, в листопаді ми з вами повернемося знову до наративу про те, як нам всім пережити зиму. По-друге, ніде в людській історії не було такого, щоб поворотні точки війни визначалися в моменті, коли щось відбувається. Хіба в Сталінграді після звільнення міста Жуков прийшов до Сталіна і доповів йому про поворотний момент у війні? Чи Майнштейн подзвонив Гітлеру і сказав: товариш Гітлер, вибачте, стався поворотний момент у війні, через 2 роки Берлін паде? Це маячня, це все економіка уваги, гонитва людей за тим, щоб знайти сильніший образ, сильніший аргумент, щоб переконати. Всі поворотні моменти визначаються ретроспективно. Більшість воєн отримують свої назви через десятиліття після того, як вони завершилися. Бо Перша світова війна не була Першою світовою війною в очах сучасників. Тому всі фрази про те, що відбувся поворотний момент у війні, Україна там все розвернула в інший бік і тепер добіжить до Кремля, це все маячня. Я розумію, що комусь з глядачів, слухачів, це для менталки дуже корисна історія. Тут я згоден. Якщо людям стає легше жити, то, будь ласка, слухайте, читайте. Але треба зберігати холодний розум. Я за те, щоб ми думали головою. Сьогодні ми дійсно... Pero ahí decía, creo que hoy estamos realmente, es decir, mal. Es decir, lo que nos está contando Kuleba, es decir, nada sospechoso. Dice, no, esto de que estamos pensando de que ahora estamos en una cierta recuperación y tal, olvídense. Es decir, y de hecho termina la frase, si mal no recuerdo, diciendo, no, vamos a tener un invierno tremendo, peor que el otro. Esto es lo que nos dice Kuleba, que fue el ministro de Asuntos Exteriores, si no lo recuerdo. Aquí, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, se le ocurrió una idea. Aquí tenemos la idea que se le ocurrió. Dice, no quiero hacer aguafiestas que impida que la gente se alegre, pero en noviembre volveremos a hablar de cómo todos nosotros podemos sobrevivir al invierno. En su opinión, es imposible hablar de un momento decisivo, lo que les ha contado Zhukov, tal, que eso es una tontería, y luego sigue diciendo Kuleba. Cree que este tipo de afirmaciones están dictadas por la economía de la atención y el deseo de utilizar fórmulas más llamativas, imágenes y argumentos más contundentes. Todos los momentos decisivos se definen por la forma retrospectiva, es decir, de forma retrospectiva. Por lo tanto, todas las frases sobre un momento decisivo de la guerra en Ucrania ha cambiado el curso de la batalla y ahora va a entrar en el Kremlin son una tontería. Entiendo que esto es una historia útil para la psique de alguien, pero hay que tener la cabeza fría y estoy a favor de que pensemos con la cabeza. Es decir, la historia de que vamos a ganar, que es lo que nos viene a decir Kuleba, no es verdad. Y ahora estamos peor que hace un año. Y vamos a ver cómo pasamos el invierno, porque el invierno lo vamos a pasar crudo, peor que el año pasado, que ya se pasó mal. Es decir, que los propios ucranianos te están diciendo que la situación es crítica. No son los rusos, no es Putin, no es Lavrov, no. Pero esto no te lo ponen en los grandes medios de comunicación europeos porque no interesa que nos cuenten la verdad sobre esto. Que nos la cuentan los propios ucranianos del régimen, ni siquiera opositores. Es decir, bueno, pues esto es lo que hay. Y ahora vamos a algo que me interesa especialmente, porque en Rusia hay mucho debate. Desde hace ya varios meses, bueno, hace tiempo, pero especialmente de este año, hay debates serios. Esto que nos cuenta también de que Rusia es poco menos que un régimen monolítico en donde todo el mundo piensa igual, para nada.
De hecho, hay debate público. Público quiere decir que se publica en revistas, en periódicos, en la televisión y tal. Y aquí tenemos a este señor que está defendiendo posiciones. Aquí este señor que se llama Basil Kasanin, no sé cómo se pronunciará bien, candidato a doctor en ciencias políticas, director del Centro de Estudios Europeos Internacionales, tal, de la Escuela Superior Económica. Bueno, todo esto. Es un ruso, ¿eh? Es un ruso del régimen, digamos. Es decir, no es anti-Kremlin. O bueno, esta señora hace un artículo en donde, fijaros lo que dice aquí. El proceso de negociaciones reales para resolver la crisis ucraniana, iniciado en enero de 2024, ha reavivado el debate sobre los objetivos y la duración de la operación militar conjunta, bueno, especial. Lamentablemente, estas discusiones suelen desarrollarse en un plano idealizado, desvinculado de los objetivos de la guerra, tal y como los ha definido el liderazgo ruso en sus distintas etapas y completamente ajena a las realidades políticas rusas, ucranianas e internacionales. ¿Qué es lo que viene a decir este señor? Pues este señor lo que viene a decir es que la guerra, bueno, sí, se puede alcanzar algunos objetivos, pero no hay que ser maximalista ni mucho menos. Que se puede conseguir en los próximos 2 o 3 años conquistar el Donbass, lo que queda del Donbass y poco más. Es decir, que ya hay que ir buscando una salida a la guerra. Una salida que probablemente será temporal, pero que él dice que ahora mismo Rusia no tiene capacidades para poder aguantar una guerra de esta intensidad durante muchos años seguidos. Y que por lo tanto debe conformarse. Aquí está hablando de los acuerdos de Vladimir Putin con Donald Trump, el espíritu de Anchoek y todo este tipo de cosas, pero que hay que alcanzar, aquí lo dice, nos interesa alcanzar este resultado rápidamente, aunque no cabe la posibilidad de hacer concesiones en aspectos fundamentales de estos acuerdos. Este resultado constituiría fácilmente una importante victoria para la industria armamentística rusa. Si se concluye un acuerdo de paz de conformidad con el acuerdo de Anchoek, el de Alaska, la amenaza de la guerra en Europa podría resurgir más pronto que tarde, pero no sería inevitable. Fíjate que ya están dando por hecho los rusos, incluso los que son más críticos, que la guerra en Europa es inevitable. Es inevitable, que podría no ser inevitable, pero que en cualquier caso, bueno, pues la retrasaríamos un poco. Es decir, que lo que permitiría a Rusia, pues digamos, reordenar sus capacidades. Pero fíjate aquí también lo que dice, si la otra parte rechaza el escenario de paz justa que se está debatiendo, debemos estar preparados para una escalada del conflicto. Esa escalada podría tener una dimensión nuclear y afectaría a más territorio que el ucraniano. Sin embargo, la escalada debe considerarse únicamente como una opción para poner fin a la guerra, no para alcanzar objetivos políticos amplios, a diferencia de Anchoek. Es decir, no es que no contemplen la posibilidad de una guerra nuclear, es justamente porque contemplan la posibilidad de una guerra nuclear producto de la escalada de Europa y hay, como refleja este autor, miedo razonable a Europa, no solo por su chifladura a la hora de escalar, sino porque tiene capacidades suficientes para poner a Rusia en problemas. Solo los europeos, pues él lo que defiende es un acuerdo de mínimos donde el Donbass, se parece mucho a la posición de Zelensky esto, o de Ucrania, o de Trump, mejor dicho, ¿no? Bueno, que el Donbass se lo queden los rusos, se congela el conflicto, las líneas más o menos del frente y lo dejamos ahí. Aquí el equilibrio de poder entre los partidos. La operación del distrito militar, en vez de central, bueno, aquí sí, del distrito militar central, que es el que se ocupa de la guerra de Ucrania, se libra en el territorio ucraniano y cuenta con el apoyo de 50 de las economías más desarrolladas del mundo. Esto es importante. Mientras que los aliados de Rusia se encuentran en Corea del Norte y Bielorrusia. Teniendo en cuenta la ayuda occidental, tanto en material como financiera, las capacidades de Ucrania son aproximadamente iguales al presupuesto militar ruso y superan los gastos directos de Rusia en el distrito militar central. Ucrania tiene una población menor, pero está llevando a cabo una movilización general, mientras que Rusia solo ha realizado una oleada de movilización de 300.000 soldados durante la guerra. Por lo tanto, en términos de recursos humanos, las capacidades de ambos bandos son comparables. Lo que nos dice, que es claro, dice, no, a ver, por esta vía no. Es decir, si llevamos una guerra en la que no movilizamos, y movilizar al mismo en Rusia es muy problemático. De hecho, movilizar 300.000
reclutas en 2022 supuso la salida de varios cientos de miles, desde luego más de 300.000 personas, muchas de ellas, digamos, con profesiones importantes, etcétera, salir corriendo y irse de Rusia. Esto Putin no tiene muy en cuenta y sabe que la población, una parte de la población, fundamentalmente los moscovitas, no están por la labor de ponerse a librar una guerra en Ucrania contra los europeos y contra los ucranianos. A pesar de que el nacionalismo ha ido creciendo en estos años y que hay, digamos, un sentimiento mucho más favorable a la guerra, pero a una guerra, no como la está llevando Putin, a una guerra más dura contra los ucranianos. No una guerra quirúrgica, como dijo Putin, sino una guerra más dura, donde, bueno, las líneas rojas famosas rusas no se traspasen con tanta facilidad. Y esto ya está dando la idea de gente que te está diciendo que bueno, que hay que parar, que Rusia no tiene capacidades para enfrentarse a Europa. Esto es importantísimo. Que bueno, por lo tanto, que tiene que conformarse con objetivos menores. Incluso como dijo Putin, ojo, esto lo dijo en el foro de San Petersburgo, como dijo Putin, dice, bueno, Donbass, tal, no sé qué, y también hay que hacer una desnazificación, pero ya como producto de la negociación. Es decir, ya no da la desnazificación como algo inevitable producto de la victoria rusa, sino como algo a negociar una vez que se han alcanzado acuerdos en los que, digamos, la mayoría de los puntos principales de los rusos hayan sido satisfechos. Pero aquí lo que vemos es alguien que está diciendo hagamos concesiones, quedémonos con lo importante porque no damos para más. Aquí, bueno, hace un repaso por los acuerdos de Estambul, fallidos, y, bueno, reconoce que al final las capacidades que tiene la OTAN para desgastar a Rusia son importantes. No olvidemos que Estados Unidos, a pesar de que se presente como un falso mediador, bueno, está dando una ayuda ahora mismo a los ucranianos inestimable. Trump, a pesar de que dijo muchas veces que iba a cortar la ayuda a los ucranianos y tal, jamás se le ha cortado. Ha cortado algunas cosas, las menos importantes, pero la más importante, que es el suministro de inteligencia y determinados tipos de armamento, eso no lo ha cortado. Y aquí, bueno, en estas circunstancias dice, conviene analizar con mayor calidad la naturaleza de cualquier futuro régimen ucraniano. Sin duda, será antirruso y prooccidental, mientras que Ucrania se está convirtiendo en un problema a largo plazo para la política rusa. El objetivo de liquidar el régimen antirruso en Ucrania es fundamentalmente inalcanzable. Y en esta etapa, sin una ocupación militar completa y prolongada de todo el país, incluida la parte occidental, pues no se puede conseguir nada. Para Rusia esto es técnicamente imposible. Por consiguiente, este objetivo solo puede considerarse a muy largo plazo, pero en el marco de la operación militar conjunta sería especial, pero bueno, es inalcanzable y no debería mencionarse. Es decir, que las posiciones maximalistas de un Medvedev y tal, como por ejemplo diciendo que hay que acabar con Ucrania, que el Estado de Ucrania debe desaparecer y que incluso pues, sería hasta aceptable que la parte occidental con Lov se lograran los polacos y dos pequeñas partes en Transcarpatia, pasara una pequeña parte en Transcarpatia, pasara a los húngaros y otra a Rumanía, esto, con lo cual el resto pasaría a Rusia, esto lo rechaza de plano y completamente. No, mire usted, ni siquiera llegar al Dnieper, dice. Ni siquiera llegar al Dnieper. No estamos en condiciones de eso. Lo digo porque para que veáis que en Rusia hay un debate de los medios de comunicación mucho más serio que los pseudodebates, no sé cómo llamarlos, que las pantomimas que se hacen en los debates en las televisiones occidentales, en concreto las televisiones españolas, donde es de vergüenza ajena. O sea, hay más libertad de expresión en un país que está en guerra, y los países que están en guerra
reducen siempre la libertad de expresión, esto siempre pasa así, además es normal, es decir, tiene su lógica, pues aún así hay más libertad de expresión y de oponer, incluso oponerse digamos, a la línea oficial del Kremlin, como es este caso, que lo que estamos viendo en Europa. Es decir, es absolutamente lamentable. Luego tenemos la otra propuesta, la de Karaganov, que ya es más conocido, porque hemos hablado aquí muchas veces, en Patreon, no olvidéis Patreon. Ahora van a salir programas fantásticos de Star Trek, en fin, ya lo hablaremos mañana con Ezequiel. Pero iniciamos el largo recorrido en Patreon con el señor Sergei Karaganov, ya conocido de todos, y a la dura donde las haya. Un señor que tiene un montón de cargos, aquí lo podéis ver, doctor en Ciencias Históricas, profesor distinguido del director académico de la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación de la Escuela Superior de Economía, presidente honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior de Defensa, es decir, es un tipo que está ahí. Fijaros, además, estas dos publicaciones se publican en la misma revista. O sea, vamos a fijaros lo de la pluralidad, ¿no? A ver, un señor que dice una cosa y otro señor que dice la contraria. Que en la misma revista, pues recabamos la opinión de dos personas que tienen puntos de vista opuestos, diametralmente opuestos. Como bien sabemos, Karaganov lo que nos cuenta es que el aumento lo dice, el vertiginoso flujo de acontecimientos que se superponen y anulan mutuamente resulta confuso y dificulta la comprensión de la esencia de lo que está sucediendo. Intentaré interpretar el curso de la historia basándome en mi experiencia y conocimiento, así como en el hecho de que durante los últimos 35 años nunca me he equivocado, bueno, esto lo dice él, significativamente en mis evaluaciones y pronósticos. A veces he llegado tarde, pero en la mayoría de los casos me ha adelantado la comunidad de expertos por varios años, incluso décadas. Aquí se está colgando medallas, pero vamos, la posición dura de Karaganov es conocida de todos y es que dice, bueno, señores, hay un problema grave. Y es que los europeos han perdido la cordura y el miedo. ¿El miedo a qué? A una guerra nuclear. Hay que hacer que recuperen el miedo, la sensatez, y por lo tanto el miedo a una guerra nuclear, que no es sensato. Y para ello no nos queda más remedio que, primero, si no se atienen a negociar de verdad y en serio, y si siguen con este incremento, con este elevación de los niveles, con esta escalada, el siguiente paso de Karaganov que dice es atacar industria de armamento en Europa, es decir, en países de la OTAN. El siguiente, lanzar armamento nuclear táctico sobre países de la OTAN. Y finalmente, si no queda otra, pero espera no llegar allí, ataque nuclear contra los países europeos de la OTAN. Y en esto también es crítico y cada vez más crítico con Putin. Fijaros que ambos a dos, por razones distintas y de polos opuestos, sin mencionar a Putin, le están llevando a la contraria. Uno porque piensa que esto tiene que acabarse ya porque no se va a conseguir mucho más y por lo tanto Putin no tiene que seguir en una guerra que no tiene sentido, y otro justo por lo contrario, porque Putin es demasiado blando y lo que tiene que aplicar es una política de fuerza mayor, que es lo único, según Karaganov, que va a parar a los europeos en su locura. Y dice una cosa muy interesante, Karaganov. Dice, la primera... En esto sí que estoy de acuerdo, fíjate, yo sé que con esto me van a crucificar, pero dice Karaganov una cosa que es muy importante. Dice, y además los primeros ataques deberían ir dirigidos contra los líderes europeos. Que ellos empiecen a tener miedo, porque son ellos los que deciden. Es decir, habría que atacar, y por lo tanto, destruir a los líderes europeos, por lo menos unos cuantos. Y verás como si se cargan a Macron, a Merz y a Steinmeier, que por ejemplo han estado hace poco reunidos allí en Londres con Zelensky, pues si le pegas un pepinazo al 10 de Downing Street con los 4 dentro,
pues ya verás tú cómo los demás enseguida van a recular. Ante esto se hace la crítica de que bueno, pero es que esto nos lleva a una guerra nuclear directa con Estados Unidos. Y dice, no. Esto lo dice Karaganov. Dice, no, no va a ser así. Estados Unidos jamás va a entrar en una guerra con Rusia por defender a sus aliados europeos. Jamás. Con lo cual podemos hacer poco menos que lo que queramos con los europeos, porque los norteamericanos no se van a enfrentar directamente con nosotros en una escalada que va a llevar a una guerra nuclear. No lo van a hacer. Van a hacer lo que están haciendo ahora. Y fijaros que estas dos posiciones contrarias son muy importantes. Y al mismo tiempo la presión popular de los rusos, que cada vez están lógicamente más cansados y sobre todo más cansados de la tibieza, de la moderación estratégica del Kremlin. Fijaros lo que dice, por ejemplo, aquí dice tercero, una conclusión victoriosa del conflicto actual en Ucrania, aquí lo dice, y mucho menos evitar, aquí, una conclusión victoriosa del conflicto actual en Ucrania y mucho menos evitar que se convierta en una guerra termonuclear global es imposible sin un fortalecimiento significativo de la política de disuasión nuclear. Para lograrlo, debemos dejar de hablar de la limitación de armamentos y resolver la cuestión de un nuevo START. Sin embargo, los acuerdos sobre la gestión conjunta de la disuasión nuclear y la estabilidad estratégica son útiles e incluso necesarios. Debemos intensificar el desarrollo de misiles de alcance medio y estratégico, así como de otros sistemas de lanzamiento para disuadir a Occidente de intentar recuperar su superioridad. Los adversarios deben comprender que la superioridad y la impunidad son inalcanzables. Y eso solo se hace con armas nucleares. Nos dice Karaganov. Ahí lo dice, las armas nucleares en cantidades óptimas y con la doctrina adecuada imposibilitan la superioridad nuclear y ahorran recursos a las Fuerzas Armadas, a las convencionales. Nuestros sistemas de lanzamiento hipersónicos, Burevestnik, Oresnik y otros, deberían convencer al enemigo por ello. De ello. Fijaros, crítica velada también a lo que le ha dicho Putin, que para mí es un error tremendo cuando nos cuenta, no, si los Oresnik, en realidad, que lanzamos, los 3 que lanzamos, no los lanzamos contra objetivos, como vacilando, diciendo, no, cuando lo lancemos contra objetivos y con cargas convencionales, no digamos ya con cargas nucleares, os vais a enterar. Entonces diciendo, no, si los Oresnik que lanzamos, el primero, el segundo y el tercero este año, bueno, estos se han lanzado contra determinados objetivos en función de poder medir las capacidades y tal, y por eso se lanzaban con cargas cinéticas, más para poder probarlos sobre el terreno en una guerra y luego con drones medir todos los parámetros de los efectos que han tenido. Esto no se puede salir diciendo esto. A veces Putin parece que chochea. Es decir, no se puede salir diciendo esto. Tú no puedes decir, no, voy a revelar un secreto, que además lo cuenta así, o voy a revelar un secreto y tal. Los Oresnik no fueron... Entonces, ¿para qué fueron? ¿Para hacer pruebas solo? 3. El primero vale, pero esto o es un vacile, es decir, de Putin, que los hace. Putin miente, como todo el mundo, en política, esto no nos engañemos. Entonces, bueno, pues está diciendo, no, os vais a enterar, o está mintiendo de realmente fueron más que eso. Yo creo que está mintiendo, pero bueno. Lo que quiero decir aquí es que lo que tenemos es claramente algo que ahora mismo se está debatiendo en Rusia, que como veis, por eso quería poner estos 2 ejemplos, el debate es muy duro, muy importante, y que, ojo, nos la estamos jugando, porque cada provocación que los europeos están haciendo a los rusos, como lo que decía la señora Kaja de que no, tenemos que controlar la flota en la sombra de los rusos, interceptar más barcos y demás, le está dando la razón a los duros. Y va a terminar haciendo que los duros se impongan completamente. Y ahí Putin no va a tener más remedio que hacer caso a los duros, o incluso a lo mejor Putin se va a ir y vendrá otro. Y entonces se acabaron todos estos elementos de prudencia estratégica. Nos la estamos jugando en Europa.
Y estamos tan alegremente aquí, y ahora viene el Mundial de Fútbol y tal, y lo vamos a ver, y estuvo el Papa, y luego vendrá vamos, el mundo espectáculo este en el que estamos sumidos. Y Bad Bunny, y no sé qué, y tal. Y esto la gente no se entera. Pero es que podemos tener un futuro escaso. Porque si esto se lleva a término y los europeos van a seguir escalando, ya lo digo, pues los rusos va a haber un momento en que van a decir hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado no va a ser lanzar un Oresnik sin cargas explosivas, solo con cargas cinéticas. Va a ser meter un bombazo nuclear, ya veremos dónde. Y a partir de ahí, pues cualquier cosa es posible. Pero ninguna buena. Aquí, como señalan Karagano, vale la pena aprender de la experiencia de Irán al defenderse de la actual agresión estadounidense-israelí. Teherán comenzó a atacar vulnerabilidades de su adversario, quien lo percibió y comenzó a replegarse. Los cambios en la doctrina y la postura militar hacia una mayor preparación y capacidad para los ataques asimétricos fortalecerán la disuasión y tendrán un efecto civilizador en un adversario que se precipita o está a punto de lanzarse a aventuras temerarias o que simplemente ha perdido la cabeza. Nos está diciendo, seguir el ejemplo de los iraníes. Además, nosotros tenemos más fuerza, porque tenemos armas nucleares y nuestro ejército es más potente que el Irán. Si Irán está poniendo en ridículo a los norteamericanos, ¿a qué esperamos nosotros? ¿A qué esperamos? ¿Qué estamos haciendo? Que están muriendo soldados rusos y civiles rusos. Esto también es una crítica indirecta. La crítica nunca se va a ver la palabra Putin, pero algunas veces ya se aparece la palabra jefe del Estado, pero nunca va a aparecer la palabra Putin en concreto. Pero esto es una crítica a la política que está haciendo Putin. Clarísima. Comparándola con lo bien que lo están haciendo los iraníes. Fijaros lo que dice aquí. Conviene redefinir las prioridades de los objetivos de los ataques preventivos. Primero los no nucleares, luego los nucleares, si fuera absolutamente necesario. Entre los primeros se encuentran los centros de comunicación y mando. Sino también, de manera crucial, las concentraciones de élite, especialmente europea. Esto les arrebatará su sensación de impunidad. Sensación de impunidad que no solo la tienen en esto, sino también en la corrupción. Y España es un ejemplo clarísimo donde la corrupción campa por todos los lados, por el PSOE, por el PP, por Vox, por Podemos, por Sumar, por todos los sitios, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque saben impunes. Y como mucho van a la cárcel y, bueno, pues están allí en el peor de los casos. Unos añitos y luego viene una amnistía y ya está, o algún tipo de cosa, y ya está, ya lo sacarán de alguna manera. Bueno, impunidad. Sigue diciendo Karagano, deben saber que si continúan la guerra contra Rusia o deciden intensificar el conflicto vertical u horizontalmente, ellos y sus seres queridos serán objeto de ataques devastadores. Los líderes europeos. Para aumentar la eficacia de esta disuasión es necesario intensificar el trabajo en el desarrollo de municiones convencionales y nucleares capaces de penetrar a mayor profundidad y probarlas. La élite, especialmente en Europa, debe saber que no puede esconderse en búnkeres ni en islas. Esto va sobre todo por los británicos. La reciente publicación por parte de nuestro Ministerio de Defensa de una lista de empresas europeas que producen armas para el régimen de Kiev es un pequeño paso en la dirección correcta. Efectivamente. Al final, los europeos van a echar en manos de los Karaganov al Kremlin. Y entonces vendrán los problemas, vendrá que nos enteraremos un día, los europeos, de que ha caído un bombazo y que han reventado, pues yo qué sé, el Parlamento alemán, el Bundestag o la Cancillería o lo que sea. Y a partir de ahí, ¿qué? Todos alarmados, todos inquietos, todos... Bueno, la falta de conciencia de lo que está pasando. Con esto quería mostrar eso. Aquí sigue hablando de la élite. Ahora esta élite finge tenernos miedo. En realidad no lo tienen e insisten constantemente en que Rusia jamás los castigará con armas nucleares. Necesitamos infundirles un temor visceral. Quizá entonces retrocederán o si usamos en los estados profundos los expulsen.
quizá las sociedades también se rebelen. Aumentar la credibilidad de la amenaza de las armas nucleares es también necesario para despertar a estas sociedades de su parasitismo estratégico. La certeza de que la guerra no ocurrirá, de que todo estará bien, esto hay que acabarlo. Necesitamos devolver el instinto de supervivencia a los pueblos que han olvidado la guerra y los crímenes de sus países en siglos pasados. Y es que no hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, quitando el caso de la antigua Yugoslavia, aquí no ha habido guerras. Con lo cual, todos los que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, le digo, a excepción del caso muy pequeño de la antigua Yugoslavia y muy tardío, pues hemos vivido en un mundo irreal, en un mundo en el que parecía que las guerras se daban en otros continentes y en Europa, debido a la Guerra Fría, pues nada, esto estaba controlado y aquí nunca iba a haber guerra ya por los siglos de los siglos, ¿no? Pues no, ya la tenemos en el caso de Ucrania y vamos a una velocidad de vértigo a convertirla ya no de una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, sino una guerra de la OTAN contra Rusia en Europa. Y no somos conscientes de ellos. Pues bueno, pues vamos allí, Y aquí dicen, es evidente que tal política es absolutamente necesaria respecto a Alemania, un país que desató 2 guerras mundiales, es culpable de un genocidio, que no tiene derecho a poseer el ejército más poderoso de Europa, como dijo el canciller Merz, y mucho menos armas de destrucción masiva. Si las adquiriera, los ciudadanos alemanes deben comprender que su patria sería destruida para que jamás más o nunca más una amenaza a la paz emanara de suelo alemán. Se la están jugando. La irresponsabilidad de nuestros líderes es absoluta. Y ya sabemos la historia de Alemania con respecto a Rusia. Entonces, bueno, esto cada vez pinta peor. Sigue hablando aquí en sus puntos, Cargano. Para que la amenaza sea más creíble, debe introducirse varios cambios en la doctrina de armas nucleares. Debe estipular que en caso de agresiones o agresión continuada por parte de un país o grupo de países con mayor potencial económico, demográfico y tecnológico que el nuestro, el mando militar ruso no solo tiene el derecho, sino la obligación de usar armas nucleares. Esto debería comenzar, naturalmente, con una serie de ensayos nucleares. No está claro por qué esperamos a que los estadounidenses empiecen. ¿Acaso intentan complacernos de nuevo? A esto le seguirían ataques con municiones convencionales contra centros logísticos, puestos de mando y objetivos simbólicos. Si no cesan o no toman represalias, se llevaría a cabo una serie de ataques nucleares conjuntos. Confirmar la disuasión nuclear es esencial para bloquear el camino hacia la guerra con drones. Importante porque lo hemos hablado antes. La respuesta debe ser devastadora. Si, por ejemplo, se reanudan los ataques con misiles o drones desde Ucrania y países vecinos tras posibles acuerdos de paz o incluso una capitulación, quienes están detrás de los operadores de drones deben saber que la represalia, incluso nuclear, los alcanzará. Entonces ellos mismos comenzarán a perseguir a los posibles provocadores. Es decir, está diciendo algo Karaganov, que es, ojo, sabemos que aunque tenemos una capacidad de fabricación de drones enorme, claro, si todos los europeos se ponen a fabricar drones para los ucranianos, al final todavía la capacidad de producción europea sigue siendo enorme. Además, los europeos han visto en la guerra de drones una salida fácil para escalar o un método fácil para escalar el conflicto. No, les vamos suministrando drones, les dejamos pasar por el pasillo Polonia, Bálticos hacia San Petersburgo, hacemos otras cosas, utilizamos los drones de Odessa para machacar Crimea, y esto nos sale baratísimo, porque esto es cuestión de poner pasta, la pasta nuestra, de los ciudadanos, y poner pasta y que los ucranianos se encarguen de recibir los golpes. Nosotros, como estamos en Europa, nada. Bueno, esto tiene que cambiar. Son como, a ver, ahora mismo los estados europeos somos como-beligerantes. Los europeos somos como-beligerantes. Los rusos nos podrían atacar si quisieran. No lo hacen, pues no les conviene y por prudencia estratégica para evitar la escalada. Pero deberían hacerlo. Y fíjate lo que pone aquí, en el quinto. Además de las medidas técnico-militares y los cambios doctrinales,
para aumentar cualitativamente la credibilidad de nuestra amenaza, deberíamos proponer al comandante supremo, ya sabemos que es el comandante supremo, en jefe, Putin, que designe de inmediato un comandante para el Teatro de Operaciones Europeo. Esto es un general, obviamente. Este puesto debería ser ocupado por un general con experiencia de combate y con la autoridad y la responsabilidad de usar armas nucleares si fuera necesario. Esta persona y su Estado Mayor, que debería estar integrado principalmente por oficiales que hayan servido en la guerra, debe estar preparada para tal escenario. Esto que no se va a cumplir, no se va a hacer. Ningún jefe del Estado va a delegar la posibilidad de una guerra nuclear en un general suyo. No es otra cosa que un toque de atención a Putin de manera indirecta diciendo, mira, eres demasiado débil como comandante en jefe, mira, mejor se lo dejas a un general que seguramente va a ser más duro y más fuerte, sabiendo que esto no se va a producir nunca, pero en el fondo lo que están haciendo es un ataque a la prudencia estratégica de Putin por parte de Karaganov. Y lo dice claramente, es decir, jefe del Estado. Y el jefe del Estado ahora mismo, todo el mundo sabe quién es. Putin. Bueno, con esto, no sé qué tal vamos de horario. Con esto, yo creo que, bueno, había una noticia por ahí más que he leído, y es unas afirmaciones de un viceministro ruso en Bielorrusia, que decía más o menos lo siguiente, que los bielorrusos y los rusos están de acuerdo en la necesidad de utilizar armas nucleares en el caso de que la escalada siga subiendo de tono, siga escalando, valga la redundancia, y esto es lo penúltimo que han dicho. Y nosotros seguimos aquí como si no fuera con nosotros, como si estuviéramos, yo qué sé, en la Patagonia, en la Antártida, o en Sudáfrica, en Australia. No. Bueno, esto deberíamos tomar conciencia de la gravedad de la situación. Y bueno, quería hablaros de esto hoy un poco. No sé si hay por ahí más preguntas o alguna pregunta. Tú, Santiago, que eres el que coordina todo esto, y es el que dirige. Si hay preguntas, me pasas algunas. Si no, mientras tanto, voy diciendo que una de las cosas que vamos a ver seguramente en un mes o mes y medio es la caída de Konstantinivka. Prácticamente están rodeados, se están retirando parcialmente y esto le queda poco. Me cuenta aquí Juan Jesús User Santiago 6511. Es que como no ven pijo, estoy con el móvil. Dice, atacar civiles indica la impotencia, no puedes hacer otra cosa. No se trataría de atacar civiles. No, para nada. Esto no llevaría a nada. En ninguna guerra la matanza de civiles ha servido para ganar la guerra. Simplemente ha servido para matar civiles. Se han ganado las guerras por otras razones, pero no por matar civiles. No, a Marte esto desprestigiaría completamente a los rusos, no tiene sentido. Es decir, aquí tenemos lo de cómo está la situación en Konstantinivka. Como veis, están prácticamente rodeados y se están retirando hacia la parte norte, esta parte ahí de los suburbios. Ahí vemos esa zona verde así un poquito más oscura, que es la parte a la que se están yendo, porque el resto de Konstantinivka está siendo embolsado. Y todo apunta a que va a caer en no mucho tiempo. Pero bueno, es decir, que se está moviendo, que las líneas no están tan quietas como parece, aunque evidentemente en esta guerra es muy difícil el avance. Lo que me estaban diciendo, es decir, yo creo que Rusia puede hacer muchas cosas más, es decir, las que está haciendo, incluso en el marco del teatro ucraniano, es decir, sin salirse de las fronteras ucranianas. Ahora estamos viendo cómo se están atacando cosas que uno se queda perplejo. ¿Por qué no se sacaban antes en buena medida o de manera fundamental el complejo militar industrial ucraniano, que se ha empezado a atacar hace 2 días? ¿Y esto? ¿Y antes qué atacaban? ¿Campos de ovejas? Es decir, ¿por qué no se mina el puerto de Odessa? Y se acabó el tema de Odessa. Desde donde los británicos están haciendo de todo. ¿Por qué no se machaca más a Odessa? Pues no se sabe. De hecho, una de las cosas que te venía por ahí, o que había visto por ahí, es el puente Odessa
se conecta con el resto de Ucrania a través de un puente, básicamente. Es decir, y ese puente, que es un puente muy sólido, lo han bombardeado 200 veces y ahora lo han vuelto a bombardear. Parece que esta vez está más tocado, pero no hay manera de tirarlo abajo. Ahí nos lo señala perfectamente. Ahí lo tenéis. Este puente de aquí, de época soviética, pues no hay manera de tirarlo abajo. Y le han metido de todo, ¿eh? Me cuentan aquí. Pregunta y una abducción de von der Leyen y Nicolás para juzgarlas en la Plaza Roja por crímenes contra la paz para meterlas miedo al resto de los payasos europeos. Pues también algo así. Me lo dice Andrés Fej, mal pronuncio, 696. Sí, estaría en la línea de Karaganov. Es decir, hay que, de alguna manera, los líderes europeos, von der Leyen, Lakalas, Merkel, Macron, Steinmeier, todos estos, los bálticos, los nórdicos, tienen que empezar a ver que ellos empiezan a pagar por esta guerra. Porque a ellos, sus ciudadanos, les importan 3 pimientos, o sea, como si nos matan a todos. Es que les da absolutamente igual. Entonces, efectivamente, hay que hacer algo que perjudique a los líderes europeos. Hay muchas maneras. La ciberguerra es una de ellas, ¿eh? No sabemos qué se está haciendo o no, porque la ciberguerra es algo muy difícil de saber, pero la ciberguerra te puede hacer verdaderos desastres. Entre ellos, bloquear sus cuentas, por ejemplo, y que no puedan acceder a ellas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí dice, a ver, José Alcobendas, 1341. Los estados profundos, las basuras sociales están contentas con la guerra, efectivamente. Drogas, armas, personas, egoísmo, negocio. Así es. Tenemos una élite europea que no solo son los líderes de los primeros ministros, los presidentes, no. Los ministros, no. Hay un funcionariado europeo en la Unión Europea de cuadros medios, de alto rango, es decir, que viven de esto y que son todos unos corruptos y que están a favor de cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Y estos forman parte de los estados profundos. A von der Leyen te la pueden cambiar, te pondrán a otra, pero al final estos deciden cosas por sí mismos. Hay casos muy conocidos, como es la CIA. La CIA se sabe que muchas veces ha hecho operaciones sin el permiso del presidente, incluso en contra de lo que decía el presidente. No se le informaba, claro. Quiero decir, estos estados profundos deciden cosas en función de sus intereses y también tendrían que ser atacados y perjudicados. Yo creo que Rusia se está replanteando todo esto por fuerza, porque no le queda más remedio, y ojo, que van a empujar a Putin a medidas muy duras. Yo no veo ahora mismo a Putin, aunque quisiera hacer algo así como una especie de paz congelada, una paz a medias, en la que, bueno, le dan solo el Donbass, se retiran los ucranianos del Donbass y les conceden 2 o 3 cosas más. No lo veo. Y como los europeos vamos a seguir escalando, ya lo hemos visto con los franceses. ¿Qué están haciendo? Preparándose para una guerra nuclear. Es un disparate. De verdad, con 300 y pico armas nucleares, piensan que pueden, por mucho que construyan en los próximos años, que pueden enfrentarse a Rusia. Es una locura. Que puede ser el nuevo paraguas nuclear de Europa, que los alemanes encima le están pidiendo a Macron que ese paraguas nuclear sea controlado por ambos, que es un disparate. Por supuesto, los franceses han dicho que ni de coña. Bueno, pues es que esto o los ciudadanos en Europa empezamos a movilizarnos y a ir contra nuestros gobiernos. En Alemania ya ha habido protestas contra el servicio militar, ya ha habido protestas contra la política de Macron, de Merz. Es decir, bueno, pues empezamos a movilizarnos con otra gente diciéndole, miren ustedes, con nosotros lo cuenten. Si quieren ir a la guerra, bien ustedes. Y sus familias y sus amiguetes, pero con nosotros no, porque si no, nos vamos a encontrar de un día para otro que salía una que ríe tú de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. En estas estamos. Y bueno, con esto decir varias cosas. Una, aquí ya me pone acertadamente Santiago el final, que me encanta. Una, antes de irme,
Ya sabéis, como siempre, likes, 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 como nos dice Beatriz, grande Beatriz, siempre ahí, al pie del cañón. Likes, 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 muchos likes, esto es fundamental, que las cosas están peor de las que parecen. Compartir con amigos y con enemigos, especialmente con enemigos, como suelo decir, y también escribir cosas. Este calvo pesado, tal, no sé qué. El otro día, hablando de una cosa en otro canal sobre Pablo Iglesias, que me dije, no, tal, yo con Pablo Iglesias no quiero saber nada. Me pusieron verde, pero bueno, a mí no me importa. Quiero decir, la gente tiene el derecho a poner verde a quien quiera. Y, por supuesto, el curso, que las últimas plazas ya la semana que viene. Todavía se puede apuntar la gente. La Primera Guerra Mundial Híbrida. 5 semanas, a 2 sesiones por semana, los lunes y los jueves, casi con seguridad, en la que vamos a hablar bueno, de todo esto y de lo que no podemos hablar. Igual que en Patreon, Ezequiel y yo podemos ahí hablar de un montón de cosas y decir cosas que aquí no se pueden decir, pasa igual con este curso. Ahí, y además de forma directa, cara a cara, si queréis, es decir, podemos estar hablando, os puedo contar cosas de mi experiencia personal o cosas que me han contado que no se pueden contar aquí, puedo poner imágenes o vídeos que no se pueden poner aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuidado porque la censura está siendo brutal. Ya tenemos varios casos en España de censuras parciales. Al mismo Ezequiel le hicieron una censura parcial de los vídeos no grabados, sino de los vídeos hechos en directo. Ojo, que esto irá más. Así que necesitamos vuestra ayuda. Pues sin vuestra ayuda no podemos estar dando una opinión distinta y que por lo menos tengáis un punto de vista pues contrario al punto de vista oficial. Y contaros cosas que están sucediendo que los grandes medios de comunicación no van a contar en la vida ni locos. Así que ya sabéis, apuntaros al curso. Por ahí abajo os dejará Santiago el link para apuntaros al curso. Hablamos del Frente Europeo, de todo esto, del Frente Africano, de América, desde Alaska hasta Patagonia. Hablamos por supuesto, de tierras raras, de energía clave, del mundo de escasez al que vamos. Hablamos también de los frentes en África, fundamental. Ahora mismo la situación entre Etiopía y Sudán y el gobierno de Sudán es crítica. Con Eritrea también a favor del gobierno de Sudán y bueno, de todo. Es decir, también dice Santiago, corta, pesado y tal. Es decir, aquí lo tenéis. La Primera Guerra Mundial Híbrida, 20 horas, 5 semanas. En realidad son más de 20 horas, porque yo me enrollo y al final me tienen que cortar. Me tiro 4 horas hablando cada sesión. Pero bueno, y merece la pena, no porque esté yo, sino porque se puede hablar con libertad. Y cada vez los espacios para hablar con plena libertad son menores. Y cada vez se pueden contar menos cosas. Ya aquí no puedo decir cosas que en el curso sí puedo contar. Y por eso os recomiendo, porque hablaremos también de inteligencia artificial. Hablaremos, bueno, de casi todo lo que os puede interesar. Y sobre todo porque conociendo lo que está pasando, uno puede tomar decisiones personales, porque esto nos afecta a todos. Que haya ahora mismo una crisis mundial, como ya está habiéndola, a nivel energético y de todo tipo, esto te afecta. No va a afectar ya este verano. En invierno ni os cuento. Es decir, esto no es algo que, bueno, pasa y uno no lo ve como en la lejanía. No, esto es algo que nos implica a todos y que nos afecta a todos y que nos va a afectar más, y especialmente a los europeos que estamos aquí, pero no solo a los europeos. Solo a los europeos. Así que apuntaros. Mira, que además os enseñaré cosas como esta. A ver, ¿ves esta taza, no? Una taza amarilla, normal y corriente. Que, bueno, la cojo aquí porque tal, pero si le doy la vuelta, cuando me quiero reír de algo, le doy la vuelta, la cojo con la mano contraria, miraros. Y esto quiere decir que me estoy descojonando de algo o de alguien. Bueno, pues esto forma parte también del curso. Os enseñaré qué hay detrás de ese biombo. No se sabe. Sacaré muchas cosas de las que hay detrás de ese biombo. Y detrás de ese biombo hay muchas cosas increíbles. Ya os lo digo. Bueno, pues en el curso las contaremos y las enseñaremos. Así que apuntaros. Venga, ya no me enrollo más, que soy un pesado. Nos vemos ya mañana con Ezequiel contando más cosas. Venga, hasta luego y os dejo aquí con esta de la carcajada. Venga, hasta luego, chao.